vamos a hablar sobre las zonas de calentamiento o temperaturas del revenido. Lo primero que es el revenido. El revenido es un tratamiento térmico que funciona para aliviar las tensiones de enfriamientos rápidos. La primera zona que tenemos es la zona inferior de 250 grados o menos. La microestructura pasa de ser más densita, sobresaturada en carbono, pasa al carburo épsilon. El carburo épsilon es un carbono que es bastante frágil y conserva dureza y resistencia. Prácticamente no tiene ninguna modificación en sus propiedades a lo que es un acero común. El procedimiento y uso prácticamente es elevar la temperatura de manera continua hasta llegar a la temperatura indicada menor a 250, si no ya entraríamos a la siguiente fase. Debe de ser de manera controlada y aprendiendo a manejar las temperaturas para no provocar un calentamiento brusco o un enfriamiento. La segunda es entre 200 y 300, que su microestructura es de austenita revenida, pasa a un agregado de ferriticarburos. Esto hace que sea una microestructura más compleja y más compacta, y de como resultado una alta dureza y tenacidad. El procedimiento es seleccionar la pieza y calentarla entre 200 y 300 grados y mantenerla para posteriormente enfriarla, ya sea de manera descendente o de manera muy rápida. El método con el que se enfríe va a determinar qué características tenga, si posee una alta dureza o una alta tenacidad. El segundo es entre 200 y 350 grados, pero esto solamente aplica para la cementita. De carburo epsilon pasa a cementita, prácticamente de aquí directamente pasamos acá con una microestructura diferente, no tan compacta como en el primer caso. Las propiedades es que pierde la dureza y gana una tenacidad más amplia, y que la tenacidad es esa propiedad que tienen los metales de no romperse. El procedimiento es una descomposición en una reacción isotérmica. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente desprende calor al momento de que se está realizando. La descomposición del carburo epsilon provoca que las transformaciones o los carburos libres pasan a ser cementita, y la cementita da una pérdida de dureza al ser una alta concentración de carbono. La siguiente zona es entre 500 y 600 y solamente hay ferrita y cementita presentes. Aquí lo único que sucede es la pérdida de resistencia y dureza, y da un mayor agrega al alargamiento y resistencia del material. Aquí solamente hay que calentar de manera continua y enfriar a temperatura ambiente o normal. La última es encima o 650, y aquí normalmente tenemos granos gruesos de microestructura y procedemos con una mayor resistencia y mejor tenacidad. Realmente se tiene un calentamiento lento y se enfría lentamente, esto debido a ser una alta temperatura. Estas 5 zonas son para aceros aleados a medio y bajo carbono. Por eso estas características. Estos suelen ser usados para materiales que puedan ser doblados o manipulados constantemente, y aprovechando la tenacidad y dureza no se puedan romper ni quebrar. La diferencia entre los materiales, entre las temperaturas, es que las propiedades cambian y los usos que tengan. El primero solamente se utiliza para hacer mejor tratamiento del material. El segundo para materiales que sean duros y se expongan a varias cargas. La tercera es para materiales que se expongan a cargas y puedan ser expuestos a quiebre. Entre 500 y 600 solamente se utiliza para materiales delgados y que obtengan una resistencia. Y finalmente el último se utiliza para metales con nada de resistencia pero extremadamente duros. Finalmente tenemos otras 3 zonas de calentamiento revenido, pero son para aleaciones de alto carbono. Aquí solamente es inferior a 250. La microestructura es igual, de una martensita sobresaturada en carbono pasar a carburo épsilon, una estructura más compleja, y pasa a tener un aumento considerable en la dureza. El procedimiento es idéntico, solamente se tiene que elevar la temperatura a los 250 y mantenerse de manera constante entre los 200 y 550, que es la segunda fase. La austenita revenida sufre una precipitación de carburos empobreciéndose en carbono. Quiere decir que pasa de austenita revenida solamente a austenita o alguna otra fase que suele ser más fácil de trabajar. Aquí solamente sucede un aumento en la tenacidad y una menor dureza y resistencia. Prácticamente nos aumenta solo una cosa y nos reduce dos.
que en este caso estos aceros de alto carbono aleados se suelen usar, por ejemplo, en las varillas para construcción. El segundo y último zona son entre 500 y 600 grados centígrados, que de la martensita pasa a ferrita más cementita. Aquí es una descomposición también de manera isotérmica. Aquí se pierde la tenacidad y se elimina la fragilidad. Prácticamente hacemos un metal que puede hacer que sea duro, pero ya no es tan frágil, ya no se quebra tan fácilmente. Aquí en este caso es lo mismo, nada más elevar la temperatura de manera constante y sin dejarla decaer. Los cambios bruscos en la temperatura provocan modificaciones microestructurales que hacen que las propiedades mecánicas pierdan y se ganen. Si se hace de manera correcta, todas las propiedades se quedan igual, y en el caso de la segunda, la dureza y resistencia baja pero en una menor cantidad. Cuando se enfría de manera discontinua o muy rápido, la dureza y resistencia se pierden de manera muy considerable y hace que esto sea más fácil. O sea, se busca una pérdida mínima o lo mayor que se pueda, dependiendo qué material se vaya a trabajar. Por eso existen los rangos de temperatura. Entre mayor sea el rango, más se pierde, y entre menor sea, menos se pierde, y las características suben y bajan, dependiendo qué es lo que se esté buscando. Los aceros de alto carbono prácticamente son usados para materiales de construcción o trabajo duro. Prácticamente son usados como diseñados para el desgaste y la fragilidad, que es donde mayor se expone en un trabajo así. Podemos ver cada zona es diferente y cada propiedad es muy diferente de lo que se busca potenciar y lo que se busca quitar. Esas son las fines del revenido y lo que se busca hacer con cada zona. Como dijimos, estas últimas tres son para aceros aleados de alto carbono, y estas 1, 2, 3. Y estas 5 son para aceros de bajo y medio carbono. Y esto es como prácticamente quedan. Las microestructuras son muy diferentes entre sí, y los arreglos estructurales son martensitas, austenita revenida, carburo épsilon, ferrita, cementita, y en esta última son los granos gruesos, que son prácticamente concentraciones de carbono bien están definidas. Y en las últimas solamente es austenita revenida, ferrita y cementita. Bueno, muchas gracias.